Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que vean este video. Nuestro equipo está conformado por Edith Chávez, Paula Corral, Yasmín López, Camille Dulón y un servidor, Kenneth Flores. Nosotros les hablaremos sobre el uso de tablets en la educación superior. Bueno, yo les voy a hablar sobre las competencias del siglo XXI y educación superior. Durante la última década han emergido nuevos espacios de socialización mediados por las TIC, lo cual ha modificado y ampliado las formas en las que nos comunicamos y trabajamos. Aprender a utilizar las nuevas tecnologías como instrumento para conectarnos local y globalmente es esencial para cada persona. Estos últimos años se ha destacado a las competencias digitales como un componente clave y esencial para desenvolverse con éxito en la sociedad actual. Y en este estudio se asumirán como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para acceder, manejar, analizar e integrar recursos digitales, construir nuevos conocimientos con base en diferentes medios y fuentes de información, y comunicarse y colaborar con los demás en el contexto de situaciones específicas que, en otras palabras y de manera sintetizada, aluden a ser capaz de beneficiarse de las herramientas digitales de manera significativa en diversos ámbitos de la vida. Algunas de las cosas que se han visto y esperado de la tecnología, más durante estos 2 años en lo que ha estado la pandemia, es, en primer lugar, las personas esperan poder trabajar, aprender y estudiar cuando quieran y desde cualquier lugar. En segundo, tenemos las herramientas tecnológicas empleadas están cada vez más basadas en la informática de la nube. En tercer lugar, tenemos que en el ámbito laboral es cada vez más colaborativo, lo que conlleva cambios en el modo de estructurar los proyectos estudiantiles. Número 4, la multitud de recursos y relaciones disponibles en Internet obliga a los educadores a revisar su papel. Y por último, tenemos que los paradigmas educativos están cambiando para incluir el aprendizaje en línea y el híbrido, así como los modelos educativos. Y bueno, bajo este panorama, las instituciones de educación superior vienen experimentando cambios importantes con el objetivo de promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje basándose en las TIC. Ahora les voy a hablar sobre el M-Learning y bueno, según lo mencionado, es posible afirmar que la tecnología ocupa un lugar central en la transformación de los espacios educativos tradicionales y en la construcción de aprendizajes a lo largo de la vida. Actualmente, diversos dispositivos tecnológicos permiten llevar con nosotros múltiples recursos y aplicaciones en nuestros bolsillos y acceder a ellos cuando lo creamos conveniente. Por ejemplo, las personas pueden consultar cosas del banco sin tener que ir pues hasta el banco. Solo pueden abrir su celular, la aplicación, y ahí pueden revisar todo de manera sencilla y rápida. Y, y siguiendo esta línea, los dispositivos tecnológicos portátiles surgen como una de las principales herramientas que en este caso contribuyen al aprendizaje, puesto que han redibujado el panorama educativo, aportando no solo movilidad, sino también conectividad, ubicuidad y permanencia. Y bueno, en primer lugar, pues tengo que decirles que es el M-Learning, y esto se refiere a un conjunto de formas en que la gente aprende o se mantiene conectada con sus ambientes de aprendizaje mientras está en movimiento, trascendiendo las condiciones espacio-tiempo vinculadas al aprendizaje a través de dispositivos con alguna forma de conectividad inalámbrica. Es por eso que el M-Learning ha adquirido relevancia no solo por las ventajas técnicas vinculadas a las características físicas de los dispositivos móviles, tales como su portabilidad, adaptabilidad, inmediatez, simplicidad y rapidez,
sino porque también brindan una serie de beneficios pedagógicos orientados al aprendizaje activo, situado, colaborativo, flexible, espontáneo e informal. Una de sus ventajas es hacer posible que el aprendizaje se dé fuera de las aulas y que tenga lugar en cualquier momento. Y también les voy a hablar sobre el uso de las tablets. Debido a su novedad, muchas instituciones están llevando a cabo estudios exhaustivos para medir sus resultados como recurso didáctico. La mayoría se han realizado en colegios y universidades estadounidenses, ya que pues aquí sí cuentan con el dinero y los recursos para poder hacer esto. Y bueno, en estas escuelas se otorgan a manera de préstamos los dispositivos Apple iPad tanto a estudiantes como a docentes de diferentes carreras profesionales. Y bueno, consideran al iPad y a sus respectivas aplicaciones como una herramienta beneficiosa en el ámbito educativo que promueve la mejora de las experiencias de aprendizaje y reduce el material impreso, lo cual contribuye a la disminución de costos. Además se percibe que el iPad hizo las clases más interesantes, fomentó el aprendizaje activo, invitó a explorar nuevos temas, aumentó el interés y la exploración de contenidos digitales. También que favorece la consolidación e integración de información y ayuda a administrar el tiempo de manera eficaz. Y así como puedo decirles otras miles de maravillas que existen con el uso de, en este caso, las tabletas para la escuela, se pueden hablar de lo contrario. Estos 2 años se han servido como pioneros para detectar la existencia de retos, de desafíos. Por ejemplo, el acostumbrarse al uso de un nuevo dispositivo. Esto se puede ver en profesores que han llevado toda su carrera, se puede decir, dentro del salón de clases y no están familiarizados con el uso de tecnología. Casi siempre lo vemos en profesores mayores, pero pues también hay algunos más jóvenes que también esto es nuevo para ellos. Otra cosa es que además como pueden servir para estudiar, también pueden ser una fuente distractora, pues no solo hay aplicaciones educativas, sino está el uso de las redes sociales o de algún juego. Y también hay que tener en cuenta que pueden existir problemas de conectividad a internet y compatibilidad entre las aplicaciones que en este caso son iPads, los cuales son muy diferentes a tabletas que tienen otro sistema operativo como lo es Android. Disposición frente al uso de dispositivos móviles. Bueno, como otro de los puntos que enmarca es justamente cuál es la disposición que se va a presentar por parte de los usuarios frente a la oportunidad de emplear los dispositivos móviles en diversas situaciones. Entonces, en este contexto, se enmarca esta importancia justamente de cuál es la apropiación tecnológica, es decir, cómo es que cada uno de los individuos va a irse adueñando de la tecnología móvil y esta va a ser parte fundamental o integral de sus actividades que se van a realizar día con día. Con esto también se va a valorar cuál es el uso y cuáles son los va a ir adaptando justamente a las necesidades y capacidades que vaya teniendo el individuo a lo largo de su vida cotidiana. Han sido diversas investigaciones que se han dedicado justamente a explicar cuál es esta aceptación de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios. Venkatesh Morris Davis han sido algunos de los que han, a través de un metaanálisis de
modelos de aceptación y uso de tecnología, formaron la UTAUT, que es la teoría unificada válida de la tecnología, que pretende justamente explicar cuáles son estas intenciones que tienen los usuarios para utilizar un nuevo sistema de información y posteriormente cuál es la conducta de uso que van a tener. El modelo UTAUT cuenta con las siguientes dimensiones: la expectativa de desempeño, que justamente es este grado que se cree que usa el sistema para contribuir a alcanzar las mejores ganancias y los mejores beneficios al realizar o al ejecutar las diversas tareas. La expectativa de esfuerzo es justamente este grado de facilidad de uso asociado al sistema. La influencia social va a ser cómo es que se percibe o qué tan importante es para los demás que se use este sistema. Las condiciones facilitadoras es el grado en el que se va a creer que se cuenta con los recursos internos y externos que contribuyen al uso del sistema. La actitud hacia el uso de la tecnología va a ser el grado de valoración afectiva o positiva que se va a asociar al uso justamente de este sistema. La autoeficacia es la creencia de las habilidades que uno posee para utilizar adecuadamente el sistema, y la ansiedad es cuál es el temor a la intimidación que genera el uso de este sistema. Como lo vemos, son diferentes escalas que se asociaron significativamente con la relación a la intención de realizar del uso de los dispositivos tecnológicos. Planteamiento del problema. Esto va a enmarcar justamente cuáles son aquellos beneficios que va a conllevar a la incorporación de las tabletas en el medio educativo. Entonces, se va a contemplar cuál es esta influencia para que el desarrollo de estas competencias digitales sea de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este estudio es una manera de primera aproximación que se va a dar en un contexto universitario sobre el uso de las iPads, y de esta manera se plantearon los siguientes objetivos de investigación. El primero es analizar el cambio en la disposición de los participantes hacia el uso de las iPads para la realización de actividades académicas y personales. El segundo va a ser describir el potencial del uso de iPads para la realización de las actividades académicas y personales de los participantes. Y el tercero va a ser identificar cuáles son estas condiciones que van a incorporar de manera efectiva del dispositivo en el desarrollo de los cursos llevados por los participantes. Básicamente estas tres van a enmarcar cuáles son estos cambios que va a tener cuando ya tengan los alumnos estas iPads, y cómo es que van a realizar estas actividades académicas. También cómo se va a identificar que si estas condiciones son efectivas o no durante sus cursos. Para llevarlo a cabo va a ser un estudio no experimental y transversal, y se optó por un diseño de investigación mixto. De manera que va a haber un análisis de datos cuantitativos y también va a haber una información cualitativa que tuvo por finalidad complementar de manera exploratoria, descriptiva, la comprensión de diferentes acciones, percepciones que van a tener los participantes al momento de tener estas tabletas. Método. ¿Cuáles son los participantes? Bueno, en esta investigación fueron 3 docentes y 18 alumnos, 14 mujeres y 4 varones. Va a ser de una universidad privada de Lima, los cuales van a estar matriculados en el semestre académico 2012-2 y van a ser pertenecientes a las carreras de educación y psicología. Las edades de los estudiantes oscilaron entre los 18 y los 25 años. Esta muestra fue seleccionada de manera intencional. Se consideran los cursos conformados máximos por 20 alumnos. Entonces se convocó justamente a los docentes de estas asignaturas que fueran los que tuvieran este privilegio, por así decirlo, experiencia previa en cuanto al uso de las TICs, incorporándolos en sus clases y en
pues ahora sí que en sus tareas, ¿no? La muestra se obtuvo conformada por los docentes que justamente van a aceptar que se incorporen estas iPads y justamente porque las tienen que adaptar al diseño instruccional de su curso. Y pues asimismo los alumnos matriculados de dichos cursos van a ser los que dieron su consentimiento y pues que obviamente aceptaron, tuvieron el compromiso de participar en la investigación. En cuanto a la medición, se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos. El primero fue la ficha de datos, en el que justamente se recopila estos datos de información sociodemográfica de los participantes, es decir, el sexo, la carrera y la edad. También se busca conocer qué dispositivos tecnológicos y aplicaciones digitales utilizaban comúnmente. Asimismo, identificar si tenían o no una experiencia previa empleando las iPads, tanto en su vida escolar como en su vida cotidiana día con día. El siguiente es el cuestionario de TAUD, es la base del instrumento elaborado por Venkatesh en el 2003. Justamente con la labor de medir la disposición de los participantes en el uso de las iPads. Esta traducción castellana del instrumento, pues la redacción de los ítems que van a estar en la diferente prueba se va a adecuar justamente a la realización de las actividades académicas y personales en cuanto a los reactivos para el uso de las iPads. Otro instrumento fue el Focus Group, que justamente es como una guía semiestructurada en el cual es para los estudiantes y los profesores que se les va a realizar esta investigación. Ambas van a contener como temáticas similares en cuanto al potencial y el uso de la herramienta que tienen en las labores académicas y en las labores personales de los participantes. Se indaga justamente en ese instrumento cuál es la percepción y el balance de la experiencia, el uso de las tablets, de las iPads en la vida académica y la no académica, justamente qué aplicaciones son las que emplean o con las que mejor se llegan a adaptar, cuáles son los beneficios y cuáles son las limitaciones del uso de esta herramienta y cuáles son las sugerencias que se han de considerar para futuros proyectos. Otro instrumento es el registro de observación de la clase, en el que pues parte de este proceso es darle un seguimiento y un acompañamiento al proyecto y en el cual se va a elaborar una ficha en el que se va a observar a los alumnos y a los profesores y van a registrar cuáles son estas actividades que desarrollan utilizando el iPad, así como también van a reconocer cuáles son los factores a considerar para la incorporación de la herramienta en la clase. También pues en esta parte se busca emplear cuáles son estas visitas periódicas en el aula para pues tomar notas sobre objetivos establecidos en cada tarea, cuál es la interacción de los participantes con la herramienta y cuáles son las principales aplicaciones empleadas. Como lo habíamos visto, justamente es llevar como un registro también de las dificultades presentadas o todos estos como que todas estas integraciones de uso que conlleva el dispositivo en la parte institucional. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del procedimiento que se realizó a lo largo de la presente investigación y hemos decidido dividir esta etapa en 3 fases, la primera de planeación, la segunda de ejecución y la tercera de recolección de datos. La primera fase se llevó a cabo antes del inicio del semestre académico y bueno, la institución recibió los iPads y luego de ello el equipo de investigación tuvo diversas sesiones en las que coordinaron con los docentes interesados en participar en el proyecto para así ver cuáles serían las mejores formas de integrar el iPad a las clases y qué usos podría tener el mismo. En la segunda fase, que fue ejecutada desde el inicio hasta el final del semestre académico, bueno, durante este periodo se presentó el proyecto ante los estudiantes para que conociesen las bases y objetivos del mismo y a su vez se hizo la entrega de los dispositivos.
Bueno, finalmente tenemos la tercera fase que implica la recolección de datos. Una de las medidas usadas fueron las mediciones, ¿no? Una primera se realizó antes de iniciar el proyecto, es decir, un pretest, y también se realizó una segunda medición, es decir, un post-test al finalizar el proyecto. Otra de las medidas empleadas fueron las observaciones de las clases. Aproximadamente se observaron un 50% de las mismas a lo largo del semestre. Y por último tenemos las sesiones de grupos focales que se realizaron en las últimas 2 semanas del proyecto. Y bueno, en estas sesiones se convocaba a pequeños grupos de ya sea docentes o estudiantes para obtener información tanto cualitativa como cuantitativa. Y bueno, el último paso del proyecto fue recolectar los dispositivos prestados para dar por finalizado el proyecto y continuar con la sistematización de los resultados. Ahora veremos algunas de las actividades que fueron realizadas a lo largo del proyecto bajo el uso de los iPads durante las clases, y también veremos algunas de las aplicaciones que fueron más frecuentemente utilizadas. Entre las actividades realizadas tenemos, por ejemplo, la edición de documentos descargados. Esto significa que los estudiantes descargaban documentos en PDF y podían realizar apuntes y comentarios en ellos. También tenemos el trabajo colaborativo para exponer un tema, en el que los estudiantes empleaban distintas plataformas o aplicaciones para elaborar un proyecto en conjunto y luego poder exponerlo ante la clase. Luego está la elaboración de planos, y bueno, en la investigación se menciona que hicieron, por ejemplo, planos de distintas secciones de la ciudad de Lima. También tenemos el anuncio de una campaña electrónica, es decir, que los estudiantes tuvieron que diseñar este anuncio haciendo uso de los iPads. Y finalmente la redacción de informes. Bueno, entre las aplicaciones que fueron más frecuentemente utilizadas tenemos, por ejemplo, Safari, que es el buscador de los iPads. Después, lector PDF para poder tener acceso a documentos, a infografías, presentaciones, entre otros. También se hizo uso de la cámara. Otra de las aplicaciones que fue utilizada fue iMovie, que es una aplicación para la edición de video. También tenemos Pic Collage, que es para hacer, collages de diferentes imágenes o textos también. Otra de las aplicaciones también fue Prezi, que es una plataforma para poder hacer exposiciones, así como PowerPoint. Luego tenemos dos aplicaciones, una es MindNote y otra es Evernote para la toma de notas, y finalmente OlivOffice HD. Pasemos ahora a la siguiente fase de la investigación, que son los resultados. Y bueno, se sistematizaron datos tanto cualitativos como cuantitativos. También se presentaron los resultados del modelo UTAUT, en los cuales se expusieron cambios en la disposición hacia el uso de la tablet. Y finalmente tenemos el balance general de la experiencia de los participantes, en el cual se presenta la potencialidad del dispositivo, es decir, de los iPads. Pasemos a continuación a la presentación de los resultados cuantitativos. Dentro de los resultados cuantitativos tenemos una serie de resultados de carácter descriptivo, y los primeros son en cuanto al uso de la tecnología. Aquí podemos ver un diagrama de torta en el cual se exponen los porcentajes de acuerdo a cuántas horas empleaban los estudiantes de forma diaria para el uso de la tecnología. Entonces vemos, por ejemplo, el mayor porcentaje, que es de un 38.9% de estudiantes que empleaban la tecnología de 2 a 4 horas por día. Le sigue un porcentaje de aproximadamente 28% que hacían uso de la misma de 4 a 6 horas al día. Y luego tenemos un porcentaje de 22.2% de estudiantes que empleaban la tecnología por más de 6 horas al día. Y finalmente tenemos el porcentaje más pequeño, de un 11.1% de estudiantes que utilizaban la tecnología menos de 2 horas por día. Otros de los resultados descriptivos en la investigación se basan en los dispositivos tecnológicos, así como en las aplicaciones digitales. Se mencionan distintos dispositivos tecnológicos empleados por los estudiantes, pero se destaca que el más utilizado era la laptop y el menos utilizado eran precisamente las tabletas, ¿no? Lo cual también
está relacionado con la investigación porque justamente se trataba de ver cómo reaccionarían los estudiantes ante el empleo de estos dispositivos durante las clases, ¿no? Y en cuanto a las aplicaciones digitales, se vio que algunas de las más empleadas fueron el correo electrónico y las redes sociales, y de las menos utilizadas fueron aquellas que están enfocadas en los libros virtuales y en el comercio electrónico. Por último, tenemos los resultados en cuanto al modelo UTAUT. Ya mencionamos antes que se realizó un pretest y posttest antes y al finalizar el proyecto. Y bueno, en resumen, se puede decir que hubo una mayor actitud hacia el uso de la tecnología, es decir, que los estudiantes estaban más predispuestos o más motivados a hacer uso de la misma. También se presentó un dato de menor ansiedad a través del uso de los iPads, y hubo un contraste, ¿no?, entre el pretest y el posttest, que expuso grandes cambios en la expectativa de esfuerzo, la autoeficiencia y la intención de uso. A continuación, vamos a hablar sobre los resultados cualitativos. Para hablar de estos resultados, vamos a dividirlos en 6 puntos importantes. El primero, la percepción general sobre el proyecto. 2, integración del iPad a las clases. 3, usos del iPad en la vida académica de los participantes. 4, uso del iPad en la vida no académica de los participantes. 5, evolución de las competencias y expectativas de los participantes. Y 6, los beneficios y limitaciones y dificultades sobre el uso del iPad. A continuación vamos a hablar sobre el primero, la percepción general sobre el proyecto. En este punto, la experiencia de los alumnos y de los profesores fue sumamente positiva. Ellos resumieron esta experiencia como innovadora y también como una oportunidad para acercarse a la tecnología. Los participantes de este proyecto también calificaron esta experiencia como productiva, ya que les brindó diversas facilidades tanto en su rutina diaria como académica. Esto hizo que el aprendizaje que adquirieran fuera muy enriquecedor. También despertó el interés por averiguar más sobre el mundo digital. Expresaron que al ser parte del proyecto los motivó a seguir explorando diversos recursos, tanto digitales como tecnológicos. También los personajes señalaron estar satisfechos con lo realizado, a pesar de que las tablets fueron entregadas en condición de préstamo durante el semestre y al finalizarlo tenían que regresar. La mayoría consideró esta experiencia como beneficiosa, siendo el 60%, o muy beneficiosa, siendo el 17%. También otros tuvieron una opinión neutral, el 17%, y solo un estudiante consideró este proyecto como nada beneficioso. En cuanto a las categorías, la primera, innovadora y novedosa para la comunidad universitaria, los alumnos, y cito, dice: si tengo que resumirlo en una palabra, es evidentemente innovador. Los profesores dicen que les ha parecido muy sorprendente porque es la primera vez que han visto un proyecto así en las facultades y que raramente los chicos de las facultades tienen un acceso a estos proyectos y a estas herramientas tecnológicas. La siguiente categoría, productiva para la realización de diversas actividades diarias. En sí fue algo facilitador para hacer las tareas de los estudiantes y también les otorgó la facilidad, la conectividad para poder realizar todas sus tareas y también varias cosas a la vez. La siguiente, satisfactoria y enriquecedora a nivel personal y profesional. Fue todo un proceso de aprendizaje porque al principio les dieron el iPad y no sabían cómo prenderlo, cómo utilizarlo, cómo implementar estas herramientas tanto en los cursos como en las actividades diarias. Sin embargo, los profesores dicen que fueron adquiriendo habilidades y descubriendo habilidades para implementarlas en el curso. Algunas de las facultades que no pudieron aprovechar al máximo fue la especialidad de psicología, ya que los alumnos y los profesores dicen que a pesar de que es una herramienta muy útil, no la lograron incorporar del todo y que si hubiese sido de otra forma, sí hubiesen podido aprovechar al máximo.
En cuanto al siguiente punto, que es la integración del uso del iPad en las clases, en cuanto a la experiencia de los docentes, dicen que incorporaron muy bien el iPad en diferentes temas de los cursos que impartieron, también que pudieron incorporar actividades específicas para que el dispositivo pudiera ser implementado en las clases, fuera de ellas, en proyectos, tareas. Ellos dicen que no fue una tarea muy sencilla, sin embargo lograron al final adaptarse, y los estudiantes mencionan que valoraron mucho el esfuerzo de sus docentes, también que la mayoría de ellos tuvieron un adecuado desempeño en esta tarea, que era reorganizar todos sus cursos, pero ahora considerando el iPad. Sin embargo, algunos alumnos de la especialidad de psicología señalaron que la integración de esta herramienta no se realizó de una manera muy óptima y que no se aprovechó al máximo para utilizarla de acuerdo a los contenidos del curso. Respecto al docente de la especialidad de psicología, él reconoce que no hubo una muy buena integración de este recurso al haber seleccionado 2 cursos de la facultad, y sin embargo en la Facultad de Educación perteneciente a este mismo nivel sí se otorgó mayores posibilidades para el uso del iPad, y estos facilitaron la realización de proyectos académicos. En cuanto a las categorías, en la primera, que es una tarea beneficiosa que costó esfuerzo concretar, los profesores dicen que sí tienen que resaltar que esta fue una tarea muy complicada y muy difícil, sin embargo, trataron de hacerlo mejor para incorporarla a sus cursos. Los alumnos dicen que era una herramienta nueva para todos y que, aunque para los profesores les costó trabajo, ellos pues agradecen mucho que hayan cambiado sus cursos. La siguiente categoría, la valoración del trabajo realizado para los docentes. Los profesores integraron muy bien esto a las clases. Siempre en todas las clases había una actividad donde utilizaban el iPad, y también pudieron los alumnos aprender a través de esto. Las clases fueron una herramienta muy didáctica. Las clases con el uso del iPad fue una herramienta muy didáctica, y ya que los profesores siempre trataron de buscar actividades o tareas donde se utilizara este dispositivo. En cuanto a la siguiente categoría, que es la importancia de contar con un equipo de soporte. Los profesores dicen, y cito: cuando necesitábamos alguna aplicación puntual, de hecho nos han apoyado bastante. Nos facilitaban una lista, o cuando se estaban haciendo el sílabo también, porque yo creo sin ese apoyo en verdad no hubiéramos sacado al máximo provecho al iPad. Es importante señalar, de acuerdo con todo esto, que se incentivó demasiado la exploración, la toma de decisiones a los estudiantes respecto a qué aplicaciones iban a utilizar en el iPad, cómo lo iban a utilizar, qué actividades iban a realizar. Entonces esto promovió muchísimo la integración tanto de los alumnos con los profesores, como de la integración de las aplicaciones y los recursos digitales que trajo consigo la implementación de estos dispositivos. También se observó que se llevaron a cabo actividades muy dinámicas, como búsqueda de información, organización de información, visualización, lecturas, informes, presentaciones y todos estos recursos de multimedia, como por ejemplo collage, entrevistas, documentales, blogs, etcétera, para que luego pudieran implementarlo en su vida académica y los profesores pudieran tomar todas estas tareas como un recurso más. Todo esto dentro y fuera de la universidad logró un cambio radical. En cuanto al siguiente punto, el tercero, que son los usos del iPad en la vida académica de los participantes, la mayoría de ellos, de los profesores y de los alumnos, consideró el iPad como una herramienta muy útil y muy influyente para la realización de diversas actividades académicas. Es decir, todo esto les brindó facilidades para su vida universitaria. Por ejemplo, coincidieron en que el equipo se utilizó como una herramienta de gestión de recursos que les permitió organizarse, tener a la mano inclusive una agenda. Algunos de ellos utilizaron este iPad como un cuaderno
siendo que ahora pues ya no tenían que gastar en esos cuadernos, sino que el mismo iPad les daba esta oportunidad. También esta herramienta les ayudó a buscar información de interés en tiempo real para la utilización de esta información en sus clases. También el iPad logró otorgar dinamismo a las clases y posibilitó hacer aportes inmediatos durante las mismas. Es decir, que promovió la constante participación, indagación y la profundización de los temas abordados por los docentes o inclusive por otros compañeros. En cuanto a las categorías, en la primera, herramienta de gestión de recursos cuyo uso se extendió a otros cursos. Los alumnos concuerdan en que el iPad les sirvió de ayuda no solo para el curso en el que el proyecto se estaba efectuando, sino para todos sus cursos y les sirvió para varias actividades, ¿no? Ya que la mayoría de sus actividades pues eran académicas, las podían realizar con este dispositivo. La siguiente categoría es la conectividad, comunicación e información en tiempo real. Los alumnos mencionan que les ha ayudado de manera muy grande y muy significativa, ya que pueden tener información al estar conectados en internet, pueden tener como información más directa, información al instante y en tiempo real que los ayuda en sus clases y en sus cursos. Inclusive también mencionan que las diapositivas que les han mandado las pueden ver a más profundidad, a más detalle, y esto ha sido muy bueno para el curso. En cuanto a la siguiente categoría, que es el ahorro de esfuerzo y dinero, mencionan que es muy importante, que ha sido muy significativo, ya que los alumnos ya no tienen que ir a un cibercafé, ya no tienen que gastar dinero en impresiones si es que no lo desean, ya que pueden realizar sus lecturas y sus actividades en el iPad. También pueden visualizar diapositivas de PowerPoint, archivos en PDF y datos de libros. Entonces, la implementación fue fundamental para que pudieran ahorrar esfuerzo y dinero. La siguiente es la puesta en práctica de una metodología activa. En esta parte, los alumnos dicen que en clase, mientras están prestando atención, también pudieron realizar actividades, buscando información en tiempo real, usando la tecnología también para poder colaborar y participar activamente en las clases. No solo lo que dice el profesor, sino también lo que dicen sus compañeros e indagar información a más profundidad sobre lo que se tiene que decir. Ok, a continuación hablaremos sobre los usos del iPad en la vida no académica de los participantes. Los participantes pudieron llevarse las iPads a sus domicilios, por lo cual muchos de ellos pudieron darle distintos usos que no estaban relacionados con sus tareas o materias de la escuela. Esto no es algo negativo, al contrario, nos demuestra lo polifacéticas que pueden llegar a ser las iPads y que mediante el uso de distintas aplicaciones pueden llegar a cumplir muchas necesidades que tenemos en nuestra vida diaria. Dentro de las categorías de estos usos no académicos, podemos encontrar aquella que es la de optimización de recursos en actividades personales y o profesionales. Lo que quiere decir que muchos de los participantes encontraron que la tablet podía ayudarles a ser mucho más productivos, ya que podían usarla al mismo tiempo que usaban sus teléfonos celulares o laptops, y esto hacía que pudieran hacer tareas o trabajos mucho más rápido, ya que podían visualizar información en la tablet mientras la escribían en algún otro dispositivo. Algunos otros decían que les era más fácil estar comunicados, ya que no estaban al pendiente de sus laptops, ya que pues es raro que las tengan abiertas si no están ocupándolas, y por ende la notificación que llegaba directo al iPad les ayudaba a estar más en contacto. La siguiente categoría es la de ocio y distracción. Muchos de los participantes se dieron cuenta de que podían descargar aplicaciones como juegos
plataformas para ver videos en internet, redes sociales, entre muchas otras. Todas estas aplicaciones les permitían a los participantes desestresarse un poco y tener, vaya, un tiempo de ocio en el cual se relajaban, veían videos, películas o jugaban algún juego de alguna aplicación. La tercera categoría es la de experiencias de interacción con familiares. Muchos de los participantes notaron que sus familias, ya sea por el interés de aprender a usar el dispositivo o por lo innovador que podía llegar a ser en su casa, muchos sentían curiosidad. Algunos, mediante las aplicaciones de ocio, conectaban con su familia, ya que pues veían con ellos películas o videos o les enseñaban directamente cómo usar el dispositivo. Pero algo muy importante a resaltar es que muchos de los participantes no pudieron darle usos distintos a los académicos, ya que no contaban con conexión a internet propia en su casa, lo cual limitaba bastante todo lo que pueden hacer con el iPad. Muchos recurrieron a descargar algunas cosas, archivos o aplicaciones cuando tenían alguna red Wi-Fi disponible a la cual conectarse para poder hacer uso de esos documentos o aplicaciones mientras no se encontraban en línea. El siguiente punto es el de la evolución de competencias y expectativas de los participantes. Era de esperarse que el uso del iPad tuviera un impacto sobre lo que los participantes podían y no podían hacer, y también sobre todo aquello que creían que era posible al usar esta herramienta. Dentro de estas evoluciones encontramos tres categorías. La primera categoría es la del uso estratégico de recursos digitales, en la cual muchos participantes reconocieron que habían mejorado sus habilidades para manejar el iPad, navegar en internet, descargar y usar aplicaciones de la tienda y muchas otras cuestiones más relacionadas con el ámbito digital. La segunda es la del cambio en la valoración final de la herramienta. Los participantes cambiaron sus expectativas que tenían al principio. Muchos de ellos descubrieron que a pesar de que ellos creían lo contrario, el iPad sí representaba un gran cambio, facilitaba muchas cosas y les permitía ser más eficientes. Algunos profesores pensaron que sus alumnos no le darían el uso adecuado, pero se sorprendieron al ver que sí lo hicieron. Los estudiantes estaban cada vez más emocionados por seguir aprendiendo y vieron que esto representaba una ayuda para su vida académica, por lo cual no dudaron en usarla sabiamente. La tercera y última categoría es la de la trascendencia y utilidad para futuros profesionales. Muchos de los participantes reconocen que el uso de tabletas se va a volver cada vez más importante, por lo que es necesario que todos los alumnos y profesores se vayan capacitando para el uso de estas herramientas. También hubo profesores que recalcaron que esto debía ser un ejemplo para sus estudiantes de cómo siempre se puede introducir a profesores y estudiantes a nuevas tecnologías y que probablemente algún día ellos tendrán que hacerlo de la misma manera en la que sus profesores lo estaban haciendo por ellos en este momento. Muy bien, ahora es momento de hablar de los beneficios, limitaciones y dificultades del uso del iPad. Como primer punto positivo, tenemos que es un equipo fácil de transportar. Podemos pasar de trabajar en nuestra sala a nuestra recámara muy rápidamente. También nos facilita una comunicación que es casi instantánea mediante las aplicaciones de redes sociales o de mensajería. También cuenta con una amplia variedad de aplicaciones que van desde videojuegos hasta algunas aplicaciones que pueden sustituir la paquetería de Windows Office, como Word, PowerPoint y eso. También es muy necesario reconocer que las iPads son equipos de un uso muy intuitivo, ya que el sistema operativo iOS está planeado para ser de esa manera, para que gente joven y gente muy grande puedan llegar a usarla con facilidad. Así que no necesita tanto tiempo para acoplarse al sistema. También, gracias a la seguridad de este, es casi imposible
que se infecte con algún virus. Bueno, ahora es tiempo de hablar de las limitaciones o dificultades de usar un iPad. Ya que es un equipo que prioriza el diseño sobre el desempeño, puede llegar a ser muy frágil y romperse con facilidad. También los participantes creen que es muy llamativo, ya que es considerado un producto muy costoso, por lo que tienen miedo de que puedan llegar a robárselos. También es una limitante el hecho de que para poder sacarle el máximo provecho se deba tener internet en casa, con lo cual muchos participantes no cuentan, desgraciadamente. También, debido a que usa el sistema operativo de iOS, puede llegar a tener ciertas limitaciones si queremos usarlo con equipos que tengan un distinto sistema operativo, como Android o Windows. Otra de las limitantes es que su cámara es de muy baja calidad, por lo cual su uso es limitado a tareas o cosas que no exijan imágenes de gran calidad. Y por último, tenemos que, al contrario de una laptop, no cuenta con conexión HDMI o USB, las cuales nos permiten, por ejemplo, la entrada HDMI, conectar nuestro equipo a un monitor o a una televisión. Esto nos da la opción de usar las dos pantallas o usar la pantalla más grande para hacer trabajos un poco más pesados. O bueno, la entrada USB, que aparte de permitirnos usar dispositivos de almacenamiento como memorias USB, también nos podría permitir conectar otros periféricos, como teclados o ratones. Cabe aclarar que esto solo es una limitante de fábrica, ya que el iPad no cuenta con puertos nativos, pero vaya que es compatible con algunos adaptadores, con la entrada Lightning del iPad, que nos permitirán tener puertos HDMI o USB, lo cual nos permitirá ampliar aún más los usos del iPad. Así que este punto sigue siendo una limitante, ya que tienes que comprar el adaptador y hay algunos caros y algunos baratos, pero no viene de fábrica, entonces sigue siendo una limitante. Y bueno, a continuación mi compañera Paula les hablará sobre la discusión y las conclusiones. En general se dieron resultados muy positivos de esta investigación debido al potencial que brinda el iPad para poder realizar muchas actividades, tanto escolares como personales. Fue una experiencia provechosa y además innovadora en el proceso de aprendizaje de los alumnos, que poco a poco lo fueron integrando a sus necesidades. Los participantes reconocieron que poco a poco el uso del iPad fue haciéndose más sencillo gracias a que se fueron adaptando, además de que ya contaban con las habilidades necesarias para utilizarlo, y expresan que les gustaría seguir utilizándolo para la escuela. Por una parte, porque el iPad es una herramienta sencilla de utilizar, y por otra, porque fomenta su interés en explotar los recursos digitales para aplicarlos en diferentes situaciones. Algo que llama la atención es que algunas escalas del modelo UTAUT no salieron como se esperaba. Respecto a las que disminuyeron finalizada la experiencia, se puede deber a la actitud hacia el uso de la tecnología, las condiciones facilitadoras y la influencia social. Esto se puede dar debido a las altas expectativas que los participantes tenían al recibir el iPad, y poco a poco fueron moderando sus ideas al ir detectando las dificultades sobre el uso del iPad a lo largo del semestre. También porque al tener un iPad prestado representaba tener un extremo cuidado, ya que es un recurso caro y delicado, y debían tener cuidado de robos, cosa que pudo causar también una ligera ansiedad en los participantes. Es importante también hacer referencia en la intención final del uso del iPad y las demás escalas, que se cumplieron parcialmente. Para empezar, porque la actitud de los participantes hacia esta tecnología pone en evidencia la mejora en la ejecución de tareas y ver también qué valor tiene esto a nivel personal y social. Por otro lado, algunos de los participantes que tomaron una postura crítica al empezar a usar el iPad, pero poco a poco fueron encontrando limitaciones y compararon con otros dispositivos. Algo que es curioso es que no se encontró una diferencia muy grande en el puntaje de expectativa de desempeño cuando terminó la experiencia.
Si se considerara el análisis de los participantes de la Facultad de Educación, ellos dirían que el iPad es un buen recurso didáctico al facilitar la ejecución de tareas y el proceso de aprendizaje. Por el contrario, en la especialidad de psicología, se diría que falta una exploración de aplicaciones que funcionaran para abordar ciertos temas. Además, tampoco se elaboraron productos que aplicaran los contenidos del semestre, por lo que no fue tan fácil concebir tan significativamente este dispositivo. Por eso es necesario que junto a los docentes se trabaje en la exploración de herramientas del iPad que pudieran ayudar en su curso y en el contenido curricular. Además, los docentes expresaron que hizo falta que alguien los acompañara en el proceso por si se presentaba alguna dificultad con ellos o con los alumnos. Entonces, aunque fue correcto brindar la libertad de usar el iPad como ellos vieran pertinente, también hubiera sido bueno tener una asesoría sobre cómo debe de usarse. Siguiendo en el ámbito didáctico, el iPad fue un buen recurso para que se diera una metodología activa en las clases, además de que incentivó el aprendizaje aún fuera del contexto de la institución educativa, suscitando el aprendizaje activo e informal de los participantes. Así, los participantes fueron verdaderos protagonistas y gestores de su propio aprendizaje, el cual mejoró en cuestión de calidad y accesibilidad. Esta situación sugeriría que, efectivamente, la experiencia ha promovido en la mayoría de los participantes el desarrollo de procesos de pensamientos complejos, traducidos en procesos de autorregulación académica. O sea que los alumnos y docentes crearon estrategias cognitivas y motivacionales para saber cuándo y cómo usar el iPad en consecuencia de sus objetivos de aprendizaje. Desde el punto de vista institucional, el uso del iPad fomentó la práctica de su modelo educativo y que la universidad cumpla con su misión formativa de manera más eficaz y que sus integrantes pudieran desenvolverse con éxito en la sociedad del presente siglo, posicionando al e-learning como una fuerza transformadora e innovadora en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por último, hay muchos desafíos que afrontar, sobre todo en el contexto de Latinoamérica, en la implementación de tablets en el nivel de educación superior, debido a que facilita el ejercicio docente y el aprendizaje en alumnos gracias a las bondades de estos dispositivos que permiten emplear distintas estrategias y una metodología más activa en la enseñanza y el aprendizaje. Eso es todo por nuestra parte, compañeros. Mi equipo y yo les agradecemos profundamente que hayan tomado el tiempo de ver esta exposición que puede llegar a ser un poco larga. Esperamos que puedan compartirnos sus retroalimentaciones y les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.